Buenas tardes, yo soy la doctora Beatriz Velázquez. Muchas gracias al comité organizador por la invitación a este congreso. Es para mí un honor poder estar hoy aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de la paciente nulípara con sospecha y diagnóstico de endometriosis. La endometriosis, como todos sabemos, es una patología donde hay una inflamación crónica, donde hay proliferación del tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Se presenta sobre todo en mujeres en edad reproductiva y se caracteriza por ser una patología inflamatoria, hormonal y sistémica que podemos encontrar tres fenotipos. Primero puede ser a nivel superficial, puede producir endometriomas ováricos o podría producir una endometriosis profunda infiltrativa que puede o no estar asociada a adenomiosis. Hablamos de adenomiosis cuando hay infiltración del tejido endometrial dentro del miometrio. Recordemos que hablamos de endometriosis profunda cuando hay una penetración o penetra más de 5 milímetros del tejido peritoneal, donde produce una invasión a la muscularis de los órganos vecinos, principalmente lo que es la vejiga, el recto, el intestino y los ligamentos uterosacros. Según la Sociedad Americana de Reproducción Asistida, la endometriosis se clasifica en 4 grados, siendo el grado 1 el más leve y el grado 4 el más severo, según su localización y su extensión. El 30% de las endometriosis puede ser a nivel extragenital, o sea que la podemos encontrar en pleura, a nivel del diafragma o a nivel umbilical. Tiene una prevalencia aproximadamente del 6 al 10%, pero en aquellas mujeres que tienen infertilidad, su prevalencia puede ser casi entre el 40 al 50%. Se caracteriza principalmente por un dolor pélvico e infertilidad, y esta patología va a tener un impacto a lo largo de toda la vida de la mujer. Es una patología que tiene un impacto a nivel de su vida reproductiva, de su vida sexual, de su vida laboral y de su vida social. Tanto que hoy en día se considera como un problema de salud pública, donde se ha visto que hay aproximadamente un impacto a nivel de la productividad laboral en pacientes con endometriosis que puede llegar hasta un 38% de disminuir la productividad laboral cuando la mujer tiene endometriosis. Cuando hablamos de endometriosis, anteriormente siempre pensábamos que teníamos que llevar a la paciente a un manejo quirúrgico. En ese momento eso ya está revalorado. No debemos inmediatamente de pensar en que vamos a llevar a la paciente a un manejo quirúrgico, sino que hay que individualizar a la paciente y tener en consideración lo que ella necesita en el momento en el que es diagnosticada. Cuando yo tengo el diagnóstico de endometriosis, me voy a ir a mirar cuáles son las necesidades de esa paciente y según esa lo voy a enfocar en los 3 grandes grupos de manejo que tenemos, que puede ser un manejo médico, un manejo quirúrgico o por medio de técnicas de reproducción asistida para aquellas pacientes que tengan endometriosis y que tengan deseo de embarazo. Es muy importante recordar que una paciente con endometriosis va a estar con nosotros, los ginecólogos, a lo largo de toda su vida reproductiva, desde que es muy adolescente, cuando van a comenzar los síntomas, hasta que la paciente llegue a la vejez. Por lo tanto, las necesidades de la paciente van a variar a lo largo de toda su vida y nosotros debemos de involucrar a la paciente dentro del manejo de la endometriosis para que ella sea partícipe de las decisiones que se tomen, explicándole cada una de las consecuencias, no dejándonos llevar por la situación del momento, porque puede que si yo le hablo a un adolescente de un embarazo, pues en ese momento me diga que no quiere tener hijos, que no es lo que se le pasa por la mente, pero 10 años después las circunstancias pueden cambiar. Entonces siempre debemos orientar a la paciente para tratar de llevarla a la mejor decisión, tanto para ella y para su futuro. Recordemos que estamos hablando de una paciente que tiene un diagnóstico de endometriosis que es nulípara. Entonces, si yo tengo esa sospecha, está asociada a dolor pélvico, lo primero que yo puedo hacer, que es donde está el primer grupo de manejo, es dar terapia anticonceptiva, que esta puede ser continua o cíclica. Le doy los anticonceptivos y después de eso debo valorar cómo ha sido la respuesta al tratamiento que yo le he dado. Si hay una falla a ese tratamiento con anticonceptivos orales, pues entonces yo ya decido si es necesario llevar a la paciente a una laparoscopia diagnóstica y terapéutica
O en caso de aquellas pacientes que tienen un dolor muy fuerte y muy severo, entonces podría primero programarla para una cirugía laparoscópica, que al mismo tiempo pueda hacer diagnóstico y tratamiento, y después pasarla a anticonceptivos orales. Eso quiere decir que en la endometriosis no hay un manejo continuo, o sea, no es que todas las pacientes se encasillan dentro del mismo manejo, sino que hay que individualizar cada paciente para sí mismo tomar la mejor decisión. Después de yo evaluar si el paciente ha respondido de manera adecuada o no a la laparoscopia o a los anticonceptivos orales, o en caso en aquellas pacientes en que hay una falla en la cirugía o no hay una buena respuesta a los anticonceptivos, yo podría pensar en otro tipo de manejo médico que estarían en segunda línea, como son los progestágenos, los agonistas de la GnRH y los sistemas intrauterinos con liberación de levonorgestrel, como es la Mirena. En cuanto al manejo médico, tengo dos grandes grupos, un manejo no hormonal y un manejo hormonal. Recordemos que con el manejo lo que yo busco es mejorar la sintomatología de la paciente, tratar de evitar de que esa paciente termine en un manejo quirúrgico y poder darle un futuro a largo plazo. Esto nos ayuda a disminuir todas las fluctuaciones hormonales que va a tener la paciente y que por lo tanto van a empeorar sus síntomas. Nos va a ayudar a inhibir la ovulación y la menstruación, que a la vez en aquellas pacientes que tengamos una duda si estamos hablando de endometriosis nos va a ayudar para hacer el diagnóstico, porque si yo inhibo toda la parte hormonal de la paciente y la paciente con eso presenta una mejoría, me podría ayudar a hacer un diagnóstico de endometriosis sin necesidad de yo tener que llevar a la paciente a una laparoscopia. Este tratamiento no está indicado en mujeres que deseen embarazo, por eso es que es muy importante individualizar el manejo, porque si yo tengo una paciente que tiene muchísimo dolor, pero a la vez está buscando embarazo, pues debo de solucionarle las dos cosas, porque si no, voy a crearle una gran frustración a esa paciente que va a tener una mejoría de su dolor, pero que no va a lograr las expectativas que tiene en ese momento, que es lograr un embarazo. Y debemos de considerar básicamente el manejo no hormonal, que sería con antiinflamatorios y manejo del dolor para aquellas pacientes que no estén buscando embarazo. El manejo médico de la endometriosis, digamos en el primer grupo de manejo tenemos los anticonceptivos orales cíclicos. Estos anticonceptivos están indicados para pacientes que tienen dismenorreas, endometriosis peritoneales, que no sean de pronto muy sintomáticas, pacientes que tengan endometriosis ovárica o con endometriomas y en aquellas pacientes que son adolescentes. En el segundo grupo, dentro del primer grupo podemos tener anticonceptivos orales cíclicos o los anticonceptivos orales con progestágenos continuos, que también nos van a ayudar a mejorar la sintomatología de la paciente y a mantener la paciente con una inhibición pues, de todas sus cargas hormonales para evitar la sintomatología. Si estos dos grupos de manejo no funcionan, entonces ya tendría que pasarme al segundo grupo, donde están los antagonistas de la GnRH, siempre recordando que no se pueden dar por un tiempo muy largo por todos los efectos secundarios que tienen, o colocarle un dispositivo intrauterino que tenga liberación de levonorgestrel y que también me podría ayudar a mejorar los síntomas. Esto más que todo está dado para pacientes con endometriosis profunda o proliferativa o infiltrativa, intolerancia o contraindicación al uso de los anticonceptivos orales o que los dos grupos anteriores hayan tenido alguna falla y por lo tanto necesite buscar otro grupo de manejo. En el tercer grupo de manejo tenemos aquellas pacientes que no han tolerado ninguno de los manejos anteriores o que tienen alguna contraindicación para el manejo con anticonceptivos. Y tenemos lo que es la cirugía y los inhibidores de la aromatasa, pero siempre recordando los efectos secundarios que ellos pueden producir, que son, ¿cuáles son? Son principalmente el calor, el sofoco, cambios del estado de ánimo, podría producir en algún momento osteoporosis, osteopenia, entonces por lo tanto son tratamientos que yo no puedo mantener a largo plazo. Se supone que aproximadamente lo que se ha mostrado en los diferentes estudios es que aproximadamente el 60 al 70% de las pacientes que reciben anticonceptivos orales cíclicos o con progestágenos van a presentar una mejoría en su sintomatología y en su estilo de vida. Hoy en día existen diferentes estudios que están en curso donde nos hablan de algunos tratamientos prometedores que todavía, digamos, no están en uso, pero que al parecer van a llegar, y tenemos los que son los antagonistas de la GnRH, los moduladores selectivos de estrógenos y progesterona,
los medicamentos antiangiogénicos, antioxidantes, inmunomoduladores y los agentes epigenéticos, que son los que van a llegar en un momento para ayudar a manejar este grupo de pacientes. Todo esto principalmente para tratar de mejorar todo lo que es el dolor pélvico severo en aquellas pacientes que tienen una sintomatología severa. En cuanto al manejo quirúrgico, pues debemos individualizar el caso de la paciente que vamos a llevar a cirugía y por lo tanto debemos de mirar cuáles son sus síntomas, cómo está su examen físico, cómo están los exámenes diagnósticos que hemos hecho. Si yo tengo una paciente que tiene una masa anexial compleja, con un endometrioma mayor a 5 centímetros, uropatías obstructivas o compromiso a nivel de la vesical, pues son pacientes que debo llevar a cirugía. Pero si no veo que hay una infiltración profunda, yo podría mejor referirla como a un especialista, pues, que la tratara de manejar con un manejo médico para ver si hay mejoría. Si yo tengo ya evidencia de que hay una infiltración profunda, lo ideal sería remitirla a un laparoscopista que fuera especialista en cirugía para endometriosis. En aquellas pacientes que tienen infertilidad, debo de valorar muy bien si debo o no llevarlas a cirugía. Si hay algún tipo de rechazo o contraindicación para el uso de los anticonceptivos orales o la progestágenos, debería en ese momento considerar de pronto llevar a la paciente a cirugía para tratar de mejorar todos sus síntomas. Si no hay tratamiento médico, entonces, si no hay pues, mejoría, entonces la llevo a otro tipo de tratamiento médico de segunda o de tercera línea. Si no hay respuesta, debo considerar la cirugía. Y en los efectos, cuando tengo efectos secundarios, como son intolerancias o anomalías, pues, que no me permiten dar anticonceptivos, también podría pensar en llevar la paciente a cirugía, pero siempre teniendo en cuenta que después de la cirugía debo considerar mantener la paciente en otro tipo de manejo para evitar las recurrencias. En el manejo quirúrgico, sus indicaciones principales es el dolor y la infertilidad. Lo más importante de esto es que esta cirugía sea realizada por un personal que sea muy entrenado, no solamente en laparoscopia, sino también en cirugía de endometriosis, porque se ha visto que a pesar de que hagan manejos muy conservadores y que sean muy cuidadosos durante el procedimiento quirúrgico, siempre que yo voy a tratar un endometrioma, por más de que queramos, vamos a terminar tocando un pedazo del tejido ovárico. Entonces son cirugías que deben de ser muy conservadoras y realizadas por un personal que sea experto. En el manejo conservador tengo básicamente dos grupos. Uno puede ser una cirugía completa donde yo haga pues, el retiro de todos los focos de endometriosis, o incompleta donde yo logre retirar algunos focos, pero sin embargo no sea posible retirarlos del todo. En el manejo conservador lo que yo busco básicamente es que las pacientes que están buscando embarazo lo puedan lograr a corto tiempo. Tengo que tener en cuenta que está asociado a alto grado de recurrencias, por lo tanto debo de mantener la paciente con algún tipo de manejo para evitar que vaya a terminar nuevamente en cirugía. Podría afectar negativamente la reserva ovárica y deben de recibir un manejo postoperatorio, precisamente para prevenir recurrencias y dolor. En el manejo definitivo, básicamente lo que yo tengo son pacientes que ya tienen endometriosis, sobre todo infiltrativas profundas, muy severas, con compromiso ya de órganos vecinos, y este tipo de pacientes pues en algún momento van a tener que terminar en cirugías que inclusive podrían incluir histerectomía o oophorectomía. Es muy importante no tanto definir. Muchos pacientes que tengan endometriosis finalmente pueden terminar en manejo quirúrgico, pero lo más importante de esto es definir cuándo es el manejo ideal, o sea, que yo ojalá lleve a la paciente solamente una vez a un manejo quirúrgico y no que sea sometida múltiples veces, como los hemos visto todos en la consulta, pacientes muy jóvenes que llevan 2 o 3 o 4 cirugías de laparoscopia. Entonces, lo ideal es definir cuándo es ese momento indicado, para qué la estoy realizando, en busca de qué, y tratar de que sea pues una sola vez a lo largo de la vida de endometriosis de esa paciente. En cuanto a los endometriomas, es muy importante individualizar la paciente. Anteriormente pensábamos que si teníamos un endometrioma debíamos de llevar a la paciente a cirugía, pero en este momento no es la conducta. Debemos de individualizar la paciente, tratar de manejarla con anticonceptivos o con algunos dispositivos intrauterinos, o tratar de mejorar su sintomatología con otro tipo de manejo para evitar estar llevando a las pacientes a cirugías continuas por endometriomas.
Lo más importante durante los endometriomas es tener en cuenta que siempre después de las cirugías debemos dar terapia de supresión hormonal o iniciar algún tipo de tratamiento, ya sea en búsqueda de embarazo, después de la cirugía para evitar las recurrencias y a la vez para poder aumentar las tasas de embarazo en pacientes que estén buscando bebé. Es muy importante, como ya se los he dicho, el personal entrenado. O sea, es muy importante que la paciente sea manejada quirúrgicamente por una persona especialista en laparoscopia y especialista en medicina, en endometriosis, en el manejo quirúrgico de la endometriosis. Tenemos básicamente dos grupos de pacientes. Una, donde están aquellas mujeres jóvenes que no tienen ningún otro factor asociado a infertilidad, que al parecer su única causa pues, es secundaria la endometriosis, no tienen cirugías previas, tienen muy buena reserva ovárica, pues podría pensar en llevarles un manejo quirúrgico, pero pensando después en ayudarlas para lograr un embarazo o en mantenerlas bloqueadas para evitar recurrencias. Si ya tengo una paciente que es mayor, que tiene una edad avanzada, cirugías previas, hormona antimuleriana alterada, que lleva muchos años de infertilidad, y esos endometriomas son menores de 5 centímetros, lo ideal es recurrir a técnicas de reproducción asistida y no someter a la paciente a un manejo quirúrgico. En cuanto a los endometriomas y las técnicas de reproducción asistida, sobre todo lo que es fertilización in vitro, se ha visto que sí pueden alterar la respuesta al tratamiento. La calidad de los óvulos de las pacientes con endometriosis es menor que la paciente que no tiene endometriosis. Se ha visto mayor tasa de cancelación en todo lo que son los ciclos de FIV. Utilizamos mayor dosis de gonadotropina, disminuimos la cantidad de ovocitos extraídos, menor cantidad de óvulos en metafase 2, o sea, óvulos maduros, y por lo tanto nos van a disminuir tanto cantidad como calidad de los embriones. En este estudio, en este metaanálisis, podemos ver que nos muestran unas pacientes que han sido sometidas a cirugía y después de la cirugía para endometriosis fueron llevadas a tratamiento médico. Nos muestra que hay un riesgo relativo de continuar con esa infertilidad aproximadamente del 0.6, o sea, un 40% de riesgo que después de yo llevar la paciente a cirugía, imponerle manejo médico, continúe con sus problemas de infertilidad. Y podemos ver que es estadísticamente significativo, lo cual quiere decir que no debemos de formular manejo médico posterior a una cirugía, sino que al contrario debemos empezar a la búsqueda del embarazo. Las técnicas de reproducción asistida, la técnica ideal en una paciente con endometriosis sería realizar una fertilización o ICSI en caso de factor masculino, porque esto nos va a ayudar a mejorar el proceso inflamatorio que hay dentro de la cavidad uterina, el cual va a disminuir la interacción que hay entre el espermatozoide y el ovocito. Esto no pasa cuando realizamos inseminaciones artificiales. En la inseminación artificial no podemos superar ese proceso, digamos, inflamatorio que hay. Entonces, por esa razón, la técnica ideal sería fertilización in vitro. Pero también hay que individualizar la paciente, mirar el concepto en general y así poder tomar la mejor decisión. Los resultados de las técnicas de reproducción asistida no están asociadas al grado de endometriosis. Yo puedo tener una paciente con endometriosis grado 1, realizarle diferentes tratamientos y no embarazarse, como puedo tener una paciente con una endometriosis severa, realizarle el tratamiento y poder haber embarazo. En cuanto a los endometriomas y las técnicas de reproducción asistida, recordemos que el protocolo con agonistas de GnRH o manejos con estrógenos y progesterona antes de iniciar la paciente pues va a ayudar a mejorar las tasas de embarazo, es decir, hacer un bloqueo más o menos de unos 3 a 6 meses previo al in vitro, pues nos va a poder ayudar a mejorar las tasas de embarazo. Los protocolos de antagonistas de GnRH y el disparo con agonistas de GnRH se ha visto que ha ayudado a disminuir el dolor pélvico en aquellas pacientes que son sometidas a fertilización in vitro. Se aconseja hacer los ciclos, o sea, las transferencias diferidas, no en el mismo ciclo, para mejorar todo lo que tiene que ver con el proceso inflamatorio y las cargas hormonales. Y recordemos algo muy importante, si la paciente está buscando embarazo y yo la llevo a la laparoscopia, el tiempo ideal para lograr ese embarazo debe ser menor a 2 años, o sea que no le pongo manejo médico, no le digo que espere, sino que la remito donde un especialista en medicina reproductiva que la pueda orientar en su objetivo que ella tiene en ese momento, que es lograr el embarazo. Es muy importante hoy en día no olvidarnos de la preservación de la fertilidad.
Toda paciente con endometriosis mayor o que se esté acercando a los 35 años, que vaya a ser sometida a cirugía y esa cirugía tenga como las características de que va a ser una cirugía muy grande, o pacientes que ya han sido sometidas múltiples veces a procedimientos quirúrgicos, hablar de la preservación de los óvulos. Preservar los óvulos es para ella una gran oportunidad a largo plazo y en un futuro de poder hacer realidad ese sueño de ser mamás. La endometriosis es una indicación para hacer preservación de la fertilidad, seleccionar adecuadamente las pacientes, orientarlas, porque somos nosotros las que las podemos orientar. Debemos de seleccionar mujeres en edad reproductiva que vayan a cirugías, manejos quirúrgicos que sepamos que pueden disminuir la reserva ovárica y idealmente pacientes que sean menores de 35 años. Entonces, yo tengo una paciente con un diagnóstico de una endometriosis ovárica, tiene un endometrioma unilateral, pues yo le voy a hacer evaluación de su reserva ovárica por medio de un conteo folicular, por ecografía y por medio de hormona antimuleriana. Si eso está normal y la paciente es menor a 30 años, pues todavía yo le podría dar un plazo y esperar a ver cómo va evolucionando pues la vida de la paciente. Si es mayor a 30 años, se está acercando más hacia los 35 y los marcadores de reserva ovárica están alterados, pues lo ideal sería hablarle de la preservación de la fertilidad. Lo mismo cuando tengo endometriomas bilaterales que han sido recurrentes después de la cirugía, crecimiento rápido, endometriomas o endometriomas en pacientes muy jóvenes, podría proponerle preservación de la fertilidad con vitrificación de óvulos y pues se habla de la criopreservación del tejido ovárico, pero pues todavía no está muy en uso. Una cosa muy importante es que el manejo de la endometriosis es un manejo multifuncional, o sea, multidisciplinario. Todos debemos de involucrar a la paciente en el manejo y debemos también de tener ayuda de otro tipo de especialidades, de otro tipo de conductas que van a ayudar a esas pacientes que están con estrés, con dolor, con ansiedad, ayudar a disminuir esos síntomas, no solo centrarnos en el manejo médico, y cada día hay más estudios que se basan en esto. Podemos invitar a la paciente de pronto a hacer yoga, a que haga meditación, a manejo del dolor con especialistas del dolor, hacer diferentes cosas que ayuden a mejorar esa calidad de vida de la paciente, que le ayuden a buscar otras opciones, que no sea solamente el manejo médico, sino que sea acompañada por las dos cosas. 76% le dan su propio manejo, o sea, se ha visto que las pacientes, a raíz de vivir tanto tiempo en esta agonía, han ido investigando, aprendiendo y han ido investigando que todas las cosas les podrían servir. Hablemos también de que la dieta, más o menos en el 44% de las pacientes va a mostrar una mejoría, sobre todo si les damos antioxidantes, medicamentos que sean antiestrogénicos y antiinflamatorios. Básicamente lo que se ha visto es que la soya y alimentos con gluten podrían aumentar toda esa parte inflamatoria y por lo tanto aumentar la sintomatología de la paciente. Y se ha visto que, por ejemplo, la vitamina D ayuda a mejorar toda la parte inflamatoria y nos ayuda a disminuir muchísimo los síntomas de las pacientes. Debemos darle alimentos que sean ricos en grasas, poliinsaturadas, algunas vitaminas, minerales, antioxidantes, lactobacilos que nos van a ayudar a disminuir los síntomas del dolor. Como conclusión, debemos de recordar que el manejo de la endometriosis debe ser individualizado. Este es el gold estándar en el manejo hoy en día. Individualizar la paciente, hablar con ella, incluirla dentro del tratamiento, pensar en múltiples manejos que le ayuden a mejorar la paciente, sus síntomas y tener en cuenta que es una paciente que vamos a tener crónicamente a nuestra consulta a lo largo de toda su vida y que sus necesidades van a cambiar a lo largo de toda su vida reproductiva. La cirugía tiene alto riesgo de complicaciones, por lo cual debo seleccionar muy bien tanto el momento como la clase de cirugía que le voy a hacer. Antes era más como decir, llevo a la paciente. En este momento pienso cuándo es el momento ideal, por qué la voy a llevar a cirugía y lo hago con un equipo que esté muy entrenado para realizar este tipo de procedimientos. Es un manejo multidisciplinario donde debemos seleccionar adecuadamente a aquellas pacientes que necesiten técnicas de reproducción asistida y no dejarles perder un tiempo que es muy valioso para ellas en cuanto a su vida reproductiva de mujer. No nos podemos olvidar de esto. Cuando una de mujer tiene un deseo de ser madre, se debe de respetar y ayudar a la paciente para que ese sueño se pueda cumplir.
La laparoscopia no debe ser de rutina, es un estudio de infertilidad y diagnóstico de endometriosis en las pacientes que tienen indicación. El tratamiento médico no está indicado en aquellas pacientes que tengan deseo de buscar embarazo. El tratamiento de la fertilidad se podría ver que en aquellos pacientes que tienen endometriosis leve, sin ningún otro factor, podría llevarle alguna laparoscopia. La cirugía alternativa en endometriosis grado 3 y grado 4 en aquellas pacientes jóvenes en manos expertas, y se debe contemplar siempre la preservación de la fertilidad antes de la cirugía en aquellas pacientes que vayan a ser sometidos a cirugías grandes. Y recordar siempre que la fertilización in vitro muestra resultados muy satisfactorios cuando se consulta en el momento indicado y con las indicaciones indicadas. Por lo tanto, todos debemos orientar a la paciente para que sepa cuándo debe de consultar y a dónde. La edad, como en todo, es un factor crítico para todas las mujeres que estén buscando embarazo, que tengan endometriosis, acordarnos de la edad. Por encima de los 35 años de edad, las tasas de embarazo empiezan a disminuir muchísimo. Por lo tanto, mientras más rápido yo dirija a la paciente, va a tener más oportunidad de poder ser madre. Muchísimas gracias nuevamente al comité organizador por esta invitación.